este video pretendo resolver algunos ejercicios relacionados con la energía cinética, la cual se define como la energía que tiene un cuerpo gracias al movimiento que éste posee. También ejercicios relacionados con el trabajo. Y el trabajo se define como una fuerza externa ejercida sobre un cuerpo y que es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. También el trabajo suele definirse como el producto de la fuerza por la distancia en este caso. Y también resolveré algunos ejercicios relacionados con la potencia, la cual se define como la razón de cambio con la que se realiza un trabajo. En realidad, toda razón suele ser realmente una división. Bueno, ya saben que estos ejercicios están por ahí en la bibliografía de Tippens y procedo con la resolución del primero de ellos, el cual dice: obtenga la energía cinética de una bala de 6 gramos en el instante en que su rapidez es de 190 metros por segundo. Bueno, lo primero que debemos hacer es representar, en este caso, la masa en unidades propias de trabajo. Tenemos 6 gramos y vamos a trabajar con una equivalencia de 1 kilogramo, que sabemos que corresponde a 1000 gramos. Efectuando nuestra operación, sería el valor de 6 por 1, en este caso entre 1000. Bien, nos da un valor de 6 por 10 a la menos 3. Entonces aquí agrego ese resultado que corresponde a 6 por 10 a la menos 3. Nótese que gramos con gramos se elimina y la unidad que va a prevalecer son kilogramos, una unidad propia de trabajo. Bueno, procedemos a hacer la sustitución. Me adelanté a ir poniendo las fórmulas requeridas y empezaríamos con la primera de la energía cinética. Nótese que es la que viene por ahí. Cuando vimos la definición es exactamente la misma y pues vamos a sustituirla tal cual. Bueno, empezaré dejando su constante que corresponde a 1/2. Ahora pondremos el valor de la masa, una masa que corresponde a 6 por 10 a la menos 3. Por supuesto, sabemos que son kilogramos y que se va a multiplicar, en este caso, por la velocidad. Una velocidad de 190 metros por segundo. Muy bien, nótese que esa velocidad debe ir necesariamente al cuadrado. Poniendo la información en nuestra calculadora, tendríamos 1 entre 2 colocaré answer, puesto que ya tengo en pantalla dicho valor, y por 190 al cuadrado. Entonces, 190 al cuadrado, damos un igual y tenemos un valor de 108.3. Entonces, valor numérico 108.3. Sobre las unidades de medida, obsérvese que me queda kilogramos. Esa unidad de medida aquí la voy a escribir. Son kilogramos. Obsérvese que metros al cuadrado son metros al cuadrado, pero lo voy a poner de esta manera. Metros aquí. Y que se está multiplicando por metros acá. Metros por metros son los metros al cuadrado del numerador. Y sobre segundos al cuadrado, pues definitivamente son segundos al cuadrado. Nótese que van debajo de un signo de división. Bueno, kilogramos, metros por segundos al cuadrado, sabemos que son newtons. Entonces, esto corresponde a newtons. Y newtons se queda multiplicado por metros.
Pues bueno, cuando ocurra esto, cuando Newton se multiplique por metros, realmente vamos a tener la unidad de medida de la energía cinética que se conoce como joules. Y de esta manera ya tenemos nuestra respuesta de ese primer ejercicio. Siguiente ejercicio dice que se encuentre la energía cinética de una pelota de 9 libras cuando su rapidez es de 40 pies por segundo. Bueno, que yo sepa son unidades del sistema inglés. Entonces, conocemos el peso y puedo proceder, en este caso, a conocer primero su masa. Por lo tanto, la gravedad que está multiplicando puede pasar al lado contrario, dividiendo. De manera que nos quedará peso sobre gravedad será exactamente el valor de la masa que requerimos. Si hacemos en este caso nuestra sustitución del peso, corresponde a 9 libras. Y como estamos en el sistema inglés, por ahí indagué el valor de su gravedad, la cual es un valor cercano a 32 pies por segundos al cuadrado. Bueno, efectuamos en este caso nuestra división y vamos a ver a cuánto corresponde 9 entre 32. Yo encuentro un valor de 0.28125. Entonces aquí es un valor de 0.28125. Y las unidades que quedan en masa en el sistema inglés al hacer esta división corresponde a slugs en este caso. Bueno, conocida la masa, estamos en condiciones de poder trabajar para obtener la energía cinética. De manera similar a como lo hice hace un momento, el factor 1/2 queda igual, es una constante que no podemos cambiar. Ponemos el valor de nuestra masa obtenida, que corresponde a 0.28. Aquí lo vamos a escribir, 0.28. 125 slugs, en este caso, slugs. Y se va a afectar por una velocidad, en este caso, de 40 pies por segundo. Noten ustedes que son unidades apropiadas y acordes a la aceleración que tenemos. Por lo tanto, afectamos por 40 pies, en este caso, sobre segundo. Sin olvidar el cuadrado correspondiente a la velocidad. Y efectuamos operaciones. Introducimos en la calculadora lo que es el valor de 1 sobre 2. Como ya tengo en pantalla, voy a poner en este caso 1 entre 2 por Answer. Y posteriormente por 40, que se encuentra en este caso al cuadrado. Damos un igual y corresponde a un valor de 225. Entonces, nuestra energía cinética da un valor de 225. Muy bien. Sobre las unidades de medida, observen en este caso que tengo slugs. Entonces, ahí tengo slugs. Y miren, 40 pies, tengo como unidad de referencia pies en el numerador. Pies al cuadrado significa que los pies se multiplican, en este caso, 2 veces. Miren, una vez y otra vez. Y se están multiplicando entre sí. Sobre, en este caso, noten ustedes que segundos al cuadrado nos da segundos al cuadrado. Bueno, estos pies que se encuentran aquí, los voy a situar en esta parte de aquí. Y noten ustedes que al multiplicar slugs, pies sobre segundos al cuadrado, si hacemos el referente de slugs por pies sobre segundos al cuadrado, corresponde en este caso a la unidad de libras. Entonces, pies por libra es la unidad de medida en este ejercicio en cuestión. Procedo a resolver el que sigue, el cual dice que una carreta
una carreta de 400 kilogramos, entra sin control en un campo de maíz a una velocidad de 12 metros por segundo y finalmente se detiene. Aquí traté de ilustrar mi carreta y ahí está el maíz y se supone que viene en esta dirección. Muy bien, y se nos cuestiona encontrar el trabajo que es realizado por esa carreta. La fórmula ya la pasé tal cual, vean que corresponde a la de la definición que habíamos considerado, la de trabajo. Bueno, aquí la tenemos y empezaremos en este caso con un pequeño análisis. Miren, la velocidad con que llega la carreta es de 12 metros por segundo. Pero dice que finalmente llega ¿a qué? A detenerse. Si llega a detenerse, eso significa que su velocidad final, la velocidad final de esta carreta, en realidad va a ser igual a 0. Entonces, en nuestra fórmula, si la velocidad final vale 0, que es esta variable, 0 al cuadrado es 0 y 0 por cualquier expresión sigue siendo 0, realmente podemos cancelar ese término. De manera tal que entonces nuestro trabajo, que es lo que nos están solicitando, se obtiene considerando únicamente menos un medio del valor de la masa. Como la masa está expresada en unidades propias, se sustituye directamente. Y ahora vamos a sustituir la velocidad que corresponde a 12 metros por segundo. Por supuesto, se está elevando al cuadrado, entonces efectuamos nuestra operación. Tal cual, respetando signos y valores. Entonces colocaríamos en este caso menos 1 entre 2 por 400 en este caso y por 12 al cuadrado. Damos un igual y corresponde a menos 28.800. En este caso son joules. Entonces esto corresponde a menos 28.800 joules. Ahora, si queremos considerar un prefijo, así como lo indica el autor, el señor Tippens, pues dividimos en este caso entre 1000 y damos un igual, y eso realmente se puede expresar de igual manera como menos 28.8. Por supuesto que ahora serían kilojoules. Y ya tenemos resuelto ese otro ejercicio. Bien, procediendo con un siguiente, el cual dice que un martillo de 0.6 kilogramos se mueve a 30 metros por segundo justo antes de golpear la cabeza de una alcayata. Miren, aquí está la alcayata y aquí está en este caso el martillo. Se nos pide encontrar la energía cinética inicial. Y procedo en este caso a trabajar primeramente eso. La energía cinética, pues vamos a sustituirlo. Tenemos una constante, la cual queda igual. Una masa de 0.6 kilogramos. Y, por supuesto, una velocidad en 30 metros por segundo. Entonces vamos a poner aquí 30 metros sobre segundo. Bien, efectuando nuestra operación, pues pondríamos en pantalla el valor, en este caso, de 1 sobre 2 por 0.6 y por 30. Observen que se me pasó considerar un cuadradito de su fórmula, entonces aquí lo agrego y ahora sí, seguimos introduciendo el valor de 30 al cuadrado, porque así lo requiere la fórmula. Y nos da un valor de 270. Muy bien. Entonces, miren, las unidades que van a quedar, pues son kilogramos. Si ustedes observan, son kilogramos, el cual aquí lo voy a poner, miren, kilogramos. Metros al cuadrado, pues son metros.
y aquí voy a poner los otros metros que se están multiplicando. Sobre segundos al cuadrado, entonces aquí nos quedaría sobre segundos al cuadrado. Obsérvese que tenemos newton por metro, entonces eso nos permite concluir que se trata realmente de joules. Bueno, ya tenemos esa primera parte, que es la energía cinética inicial. Pero luego se nos cuestiona, ¿qué trabajo realizó la cabeza del martillo? Entonces miren, aquí voy a brindar esta pequeña explicación. El martillo llega con toda esta energía acumulada y llega precisamente con una velocidad de 30 metros por segundo. Esa energía se transmite íntegramente a la alcayata. Significa que la velocidad con la que llega el martillo aquí, esa va a ser realmente la velocidad inicial en la punta de esa alcayata. Pero cuando esa alcayata ya entra a la pared, llega un momento donde se detiene por completo. Es decir, su velocidad final, realmente de aquí hasta acá, aquí va a ser de 0. Mientras que aquí inició precisamente con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, si en mi fórmula considero que la velocidad final es 0, noten ustedes que la velocidad final es 0, al afectarse por todo lo que se tenga en cuestión, pues nos permite eliminar prácticamente esa parte de la expresión. Por lo tanto, si quiero conocer el trabajo, entonces basta en este caso dejar menos un medio y con la misma masa que ya tenemos aquí y con la misma velocidad y efectuar operaciones. Si ya no lo quiero escribir, y si quieren lo escribo, no hay ningún problema. Ahí está. Al efectuar nuestras operaciones, la diferencia que va a existir realmente es que ahora la respuesta va a quedar con un signo negativo. De ahí que el trabajo realizado pues corresponde a menos 270 joules. Muy bien. Y ya saben que pueden corroborar todas estas respuestas en el libro de Tippels. Paso al siguiente, el cual dice que ¿qué fuerza media se requiere para incrementar la velocidad de un objeto de 2 kilogramos de 5 metros por segundo a 12 metros por segundo en una distancia de 8 metros? Bueno, entonces aquí tengo yo lo que es fuerza por distancia y se me pide únicamente encontrar la fuerza media. Entonces voy a despejar realmente esta variable. De manera que me quedará que fuerza es igual. Voy a poner todo lo que se encuentra al lado derecho, que es un medio, por la masa, por la velocidad final al cuadrado, menos la mitad de la masa, por la velocidad inicial al cuadrado. Y nótese que esta X está multiplicando a la fuerza, de manera que la podemos pasar al lado contrario dividiendo. Entonces todo esto quedará dividido por la variable X. Y podemos hacer nuestra sustitución. Un medio, que es una constante. La masa está referida ahora por 2 kilogramos, unidades propias de trabajo, por una velocidad final. La que se da por último es la de 12 metros por segundo. Por supuesto, sin olvidar este cuadradito, menos la constante de un medio, por el valor de la masa que vale 12 metros por segundo. Primero por el valor de la masa que vale 2 kilogramos. Disculpen, me emocioné. Y ahora sí, por el valor de la velocidad inicial, que es la primera que se da, que en este caso es de 5 metros por segundo. Por supuesto que va al cuadrado. Y toda esta operación, sabemos que se va a dividir en este caso por la distancia que corresponde en este caso a 8 metros. Bueno, voy a hacer las operaciones correspondientes para ver cuál es el valor que va a quedar en este ejercicio.
Voy a poner toda la información para si en algún momento los valores son distintos, pues simplemente aplican la metodología y no va a fallar. 1 entre 2 por 2, en este caso, por 12 al cuadrado. Vean que no se requieren paréntesis. Menos 1 entre 2 por 2, en este caso, por 5 al cuadrado. Damos un igual y encontramos un valor de 119, el cual vamos a dividir en este caso entre 8. Dividiendo de una vez entre 8 y nos da un valor de 14.875. Entonces tenemos el valor de 14.875. Bueno, en este caso, que yo sepa, en la parte de arriba nos quedarían joules. Y los joules, como mencioné hace un momento, realmente es el producto de newton por metro. Y en el denominador tenemos metros. Entonces, al eliminar metro sobre metro, pues nos va a quedar la unidad de medida expresada en newtons y que sí es propia, en este caso, unidad de medida de una fuerza. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, el cual dice que un proyectil de 20 gramos choca contra un banco de fango y lo penetra 6 centímetros hasta detenerse. Calcule la fuerza de detención si la velocidad de entrada es de 80 metros por segundo. Bueno, lo primero que haremos es considerar una masa en unidades propias de trabajo. Ahora, para ya no hacer todo el proceso tan simple como el 20, lo vamos a dividir, en este caso, entre 1000. Por la sencilla razón que dije hace un momento, ya que 1 kilogramo pues tiene en este caso 1000 gramos. Y nos da un valor de 0.02. Entonces la masa, aquí la escribo, ya sabemos que tiene un valor de 0.02 y ya son kilogramos. Y al igual la distancia en este caso, que sería la variable x, si ustedes gustan, la distancia de 6 centímetros, hacemos algo similar. Como en este caso 1 metro tiene 100 centímetros, basta en este caso dividir el 6 entre 100. Entonces dividimos el valor de 6 entre 100 y ya tenemos un valor de 0.06. Por supuesto que ya van a ser metros en este caso. Entonces 0.06 metros. Creo que ya están en unidades propias de trabajo y por supuesto lo que se nos está solicitando encontrar en este caso es la fuerza de detención. Bueno, vamos a analizar un poquito. Miren, aquí está en este caso el proyectil y llega con una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Pero nótese que posteriormente se detiene a los 6 centímetros. Es decir, en esta distancia de 6 centímetros se detiene por completo. Y si se detiene por completo, eso implica que la velocidad final del proyectil valga 0. Entonces, en nuestra fórmula, como pueden observar aquí, pues la velocidad final al cuadrado afectado por todo se elimina. Y en este caso, como se me pide encontrar lo que es la fuerza, pues vamos también a despejar la fórmula. Entonces, fuerza será igual, en este caso, a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia, ya que si está multiplicando, al lado contrario va a pasar dividiendo. Y vamos en este caso a hacer nuestra sustitución. Nos va a quedar la mitad de la masa, una masa que ya transformamos de gramos a kilogramos y que corresponde a 0.02 kilogramos. Y se va a afectar por una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Entonces aquí son 80 metros por segundo, por supuesto, elevado en este caso al cuadrado.
y sobre una distancia que es de 6 centímetros, pero que ya en este caso expresada en metros corresponde a la de 0.06 metros. Muy bien. Entonces, introduciendo la información en nuestra calculadora, sería en este caso, vamos a borrar todo para poner menos 1 entre 2 por 0.02 por 80 al cuadrado entre, podemos poner aquí directamente, entre 0.06. Damos un igual para encontrar un valor, en este caso, de 1066.6 periódico. Entonces aquí consideraremos menos 1066 y 0.6 periódico en este caso. El análisis dimensional, pues muy similar al anterior, al que acabo de explicar, porque también acabamos de encontrar la fuerza. Nótese que también teníamos distancia en el denominador expresado en metros, y pues lo que surgió fueron newtons. Entonces aquí ya con toda confianza tenemos newtons en la respuesta. Bien, paso a otro ejercicio, el cual dice de la siguiente manera. Dice, una fuerza de 20 newtons, aquí está, miren, es esta fuerza de aquí, arrastra un bloque de 8 kilogramos. Este es el bloque, su masa es de 8 kilogramos. Y dícese que una distancia horizontal de 40 metros. Entonces esto, pues obvio que va hacia acá hasta 40 metros. Mediante una cuerda que forma un ángulo de 37 grados. Por eso la puse inclinadita y aquí medí aproximadamente el ángulo de 37 grados. ¿Con respecto a quién? A la horizontal. Muy bien. Sigue diciendo que si el coeficiente, en este caso, el coeficiente cinético corresponde a 0.2, dice, y el tiempo requerido es de 1 minuto, halle el trabajo resultante que se ha realizado. Bueno, voy a empezar conociendo primeramente lo que es el peso de este bloque. Sabemos que su masa corresponde, en este caso, a 8 kilogramos. Entonces la masa vale 8 kilogramos. Y se va a afectar por la gravedad, un valor de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Entonces aquí, con mi calculadora, voy a trabajar 8 por 9.8 y nos da un valor de 78.4. Ya saben que queda newtons en este caso. Ya tenemos el peso. Bien, ahora nótese que al estar en diagonal ejerciéndose la fuerza, pues en realidad surgen dos componentes. Una fuerza que es en este caso vertical y una fuerza que en este caso es horizontal. Y si aplicamos la definición de seno en este triángulo rectángulo, sabemos que seno de 37 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que corresponde a 20 newtons. Por lo tanto, 20 newtons, como se encuentra dividiendo, puede pasar a multiplicar a seno de 37. Entonces nos quedaría seno de 37 grados por 20 newtons corresponde al valor de Fy, es decir, a la componente vertical de la fuerza. En nuestra calculadora, colocando seno de 37 por 20, nos da un valor de 12.036. Voy a aproximar a milésimas. En este caso, newtons, puesto que es la unidad que prevalece. Para encontrar ahora lo que es Fx, pues lo mismo sería ahora con la función de coseno, que es cateto adyacente, en este caso sobre hipotenusa, que corresponde a 20 newtons. Haciendo lo mismo, pues si 20 newtons se está dividiendo, simplemente al lado contrario va a pasar a multiplicar a coseno de 37 grados. Por lo tanto,
Eso será igual el producto de esos valores, lo que es la componente horizontal de la fuerza. Bien, en la calculadora pues ya tengo puesta esa información, pues cambio nada más seno por coseno. Lo demás prevalece igual y ahí encontramos un valor de 15.973 por la aproximación. 15.973. Sabemos que también quedan newtons en este caso. 15.973 y son newtons. Muy bien. Bueno, se supone que aquí existe un equilibrio traslacional. Eso significa que la sumatoria de todas las componentes verticales tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces empezaré con la primer componente, que es en este caso la fuerza normal y que va hacia arriba, y ese hecho hace que sea positiva. Nótese que el peso en este caso va hacia abajo, entonces es con signo negativo porque va en un sentido contrario. Y nótese que la otra componente vertical es Fy, pero como va hacia arriba debe considerarse con signo positivo. Sabemos que la suma de todas esas fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Lo cual significa que a la fuerza normal la vamos a poder conocer si al peso lo pasamos al lado contrario con signo positivo y le restamos en este caso a Fy, ya que este término positivo al lado contrario va a quedar negativo. Por lo tanto, haciendo nuestra sustitución, nos quedará un peso que ya conocimos, que corresponde a 78.4 newtons, y se le va a restar el valor de Fy, el cual ya conocimos y que corresponde a 12.036 newtons. Entonces aquí tenemos un valor de 12.036 newtons y efectuamos nuestra diferencia. Entonces, colocando en nuestra pantalla el valor de 78.4 menos 12.036 nos da un valor de 66. Aquí le voy a escribir el valor de 66.364. Por supuesto que van a ser newtons en este caso. Bien, ya tenemos lo que es la normal y pues se va a multiplicar por el coeficiente, en este caso, de fricción cinético, que corresponde a un valor de 0.2. Entonces, aquí sustituyendo 0.2 y afectado por la normal que acabamos de encontrar, que es de 66.364 newtons. Bueno, como ya lo tengo en pantalla, ese valor pues ya nada más por 0.2. Y ya nos da un valor de 13.273. Estoy aproximando a milésimas. Entonces dejaré el valor de 13.273 con las unidades de newtons. Muy bien, ahora hacemos el análisis referente a todas las fuerzas horizontales que se están generando aquí para poder encontrar esta fuerza que tenemos en esta parte. Entonces yo aquí puedo escribir que esa fuerza se va a encontrar si en este caso conocemos a Fx, una fuerza que se desplaza a la derecha. Y por supuesto, la que se le opone es la fuerza de fricción, en este caso, expresada por Fk. Muy bien, pues Fx, esa fuerza X, ya la tenemos en esta parte de aquí y corresponde a 15.973. Entonces la escribimos, 15.973 newtons, menos la fuerza de fricción, en este caso cinética, que acabamos de conocer y que tiene un valor de 13.273 newtons. 13.273 newtons. Efectuando nuestra diferencia, vamos a colocar
lo que es el valor de 15.973 menos 13.273 y nos da un valor de 2.7 newtons. Entonces aquí dejamos el valor de 2.7 newtons. Esa es la fuerza que se está aplicando en este sistema de manera horizontal. Entonces sustituimos, ya saben que trabajo es el producto de fuerza por distancia. Entonces nuestra fuerza quedará expresada por 2.7 newtons. Y la distancia, si ustedes recuerdan, se iba a considerar una distancia horizontal de 40 metros. Entonces por 40 metros. Entonces ya tengo en pantalla 2.7, ahora por 40 y nos da un valor de 108. Recuerden, en este caso 108 y al multiplicar newtons por metros, realmente lo que nos queda vienen a ser joules. Muy bien. Ejercicio siguiente. Dice que se determine la velocidad del bloque del problema 864. Es decir, del ejercicio que acabamos de resolver. Y posteriormente al final del recorrido. Y también nos pide que encontremos la potencia resultante requerida. Bueno, voy a empezar en este caso determinando la velocidad. Sabemos en este caso que la energía cinética en realidad se refiere al trabajo. Entonces nosotros conocemos lo que es la energía cinética y se me pide la velocidad, entonces voy a despejar aquí precisamente esta variable. El 2 que se encuentra dividiendo en esta expresión la podemos pasar multiplicando. El 1, al afectarse por la masa, 1 por masa seguirá siendo masa y me quedará también afectado por la velocidad al cuadrado. Si la masa está multiplicando, la podemos pasar dividiendo, de manera que nos queda el doble producto de la energía cinética sobre la masa será igual a velocidad al cuadrado. Pero de una buena vez, si tenemos un cuadrado, ese cuadrado, al pasar al lado contrario, queda en este caso como una raíz cuadrada. Podemos hacer en este caso nuestra sustitución. El doble producto de la energía cinética, esa energía cinética en este caso corresponde a 108 joules, como mencioné hace un momento. Joules, si ustedes gustan, podemos escribirlo como newtons, en este caso. Joules podemos escribirlo como newtons por metro, ayudándonos un poquito para el análisis que viene. Sobre una masa que está referida, en este caso, la masa, si ustedes recuerdan, aquí está, del problema anterior, de 8 kilogramos. Entonces aquí ponemos 8 kilogramos. Muy bien. Efectuando nuestra operación, nos va a quedar lo siguiente. Sería 2 por 108, que ya tengo en pantalla, entre 8. Y nos da un valor de 27. Sacamos su raíz cuadrada. El valor numérico 5.196. Entonces, 5.196. Unidades que van a prevalecer. Miren, newtons, que yo sepa, aquí lo voy a escribir arribita, newtons, o bueno, a este lado tengo más espacio. Newtons es kilogramos, metros por segundos al cuadrado. Nótese que se está afectando por un metro adicional. Y vean cómo en el denominador prevalecen kilogramos. Estos se eliminan entre sí. Metros por metro son metros al cuadrado y al sacar su raíz cuadrada nos quedan metros. Sobre, en este caso, segundos al cuadrado, si se le extrae su raíz cuadrada, pues simplemente quedarán segundos. Unidades propias pues de una velocidad. Bien, ahora se nos pide encontrar lo que es la potencia resultante requerida. Bueno, sabemos que el trabajo, en este caso, utilizó 108 joules. Entonces aquí lo vamos a poner. Y recordando el tiempo referido, observen que corresponde a 1 minuto en el ejercicio anterior. Entonces 1 minuto realmente
suele ser 60 segundos. Y entonces, al dividir 108 entre 60, encontramos un valor de 1.8. Y la unidad de la potencia, que yo sepa, joules sobre segundo, corresponde a watts. Ya tenemos resuelto ese ejercicio. Siguiente, unos ya muy sencillos. Dice que un estudiante de 800 newtons sube corriendo un tramo de escaleras y asciende 6 metros en 8 segundos. Halla la potencia media que se ha desarrollado. Bueno, como potencia es trabajo sobre tiempo, entonces el trabajo se puede sustituir por F y la distancia horizontal. Pero aquí dice que asciende, entonces lo voy a hacer la fuerza por la distancia vertical. Aquí hago hincapié en que este representa una distancia vertical. Entonces aquí yo puedo poner el trabajo como la fuerza por la distancia vertical entre la unidad de tiempo y sustituir una fuerza que está referida por 800 newtons, afectado por una altura de 6 metros y dividido entre el factor tiempo que corresponde a 8 segundos. Efectuando nuestras operaciones, para que no falle, 800 por 6 entre 8 nos da un valor de 600. Bueno, entonces aquí dejamos un valor de 600. Recuerden que newtons por metro son joules. Y joules sobre segundos, como dije hace un momento, miren, joules sobre segundos corresponde a watts. Entonces estamos hablando de 600 watts de potencia. Y un último ejercicio también muy sencillo, el cual dice: un ascensor de 300 kilogramos es elevado una distancia vertical de 100 metros en 2 minutos. ¿Cuál es la potencia empleada? Bueno, aquí podemos considerar el trabajo, lo podemos considerar como fuerza y la variable y, porque estamos hablando de una distancia vertical. Entonces aquí es fuerza por distancia vertical entre tiempo. Pero yo no tengo fuerza, yo tengo una masa. Pero sí sabemos, en este caso, que una fuerza corresponde a un peso y que el peso se puede encontrar con el producto de la masa por la gravedad. Entonces esta fuerza la sustituimos por la masa y la gravedad, dejando lo que es la altura tal cual y el tiempo de igual manera. Bueno, entonces nuestra masa en este caso corresponde a 300 kilogramos. Se va a afectar por una gravedad, ya saben que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y por una altura de 100 metros. Posteriormente, en un tiempo de 2 minutos, pues ustedes saben que en 2 minutos realmente tenemos 120 segundos. Efectuamos nuestra operación y nos quedará lo siguiente. Pondríamos el valor de 300 por 9.8 por 100, y en este caso entre 120. Y nos da un valor de 2450. Entonces, 2450 sabemos que en este caso corresponde a watts. Pero si quiero utilizar el prefijo de kilo, ya saben que esa cantidad la podemos dividir entre 1000. Y podríamos expresar esta respuesta de igual manera en 2.45 kilojoules. Y bueno, espero que estos 10 ejercicios te sirvan en tu formación académica como siempre, y hasta pronto.